¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, Josué Campo aquí, esperando que estés muy bien, que Dios bendiga tu vida en este día tan especial. El día de hoy quiero abrir la escritura una vez más, porque la escritura es vida, la escritura es lo que nos sostiene en el día a día. Y quiero ir a Colosenses capítulo 2, donde seguimos hablando de este tiempo tan especial, la semana mayor, la que Jesús estaba yendo a la cruz a morir por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nosotros, para darnos libertad, para darnos la solución para ese problema tan grande que era el pecado. Y el pecado se enseñoreaba de cada uno de nosotros porque había una deuda, había algo que había que pagar para poder ser libres de esa magnitud del pecado. Y Jesús lo hizo a través de su muerte, su sacrificio en la cruz, que para muchos pensaban que era una derrota. Por eso incluso cuando fue a la cruz le colgaron un letrero que decía, he aquí el rey de los judíos, como burlándose de Jesús. Sin embargo, la cruz fue transformada en victoria. La cruz fue aquello que nos dio a nosotros la victoria. Jesucristo se hizo nuestra victoria, porque nosotros sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente, Colosenses capítulo 2, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí viene la parte que me estremece y que me hace temblar y agradecer al Señor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo tiene un alto significado y un alto valor, ya que en esa cruz se clavó un acta que me era contraria y que decía que yo merecía el castigo eterno, que merecía la paga del pecado, que es la muerte. Pero en esa acta decía que Josué es librado de cualquier precio que debía pagar, que Josué es librado de la culpa del pecado, que Josué es librado de la condenación del pecado. Esa acta que Jesús ganó con su muerte me declara libre del pecado. Y todo esto gracias a que Él fue a la cruz, se puso en mi lugar y yo un día por la fe abrí mi corazón y le dejé que Él entre a mi vida para que me salve, me rescate, me redima del pecado, porque yo humanamente no podía hacer nada, porque ya ningún sacrificio podía satisfacer la ira de Dios contra el pecado. En los tiempos antiguos se podía sacrificar un animalito, un cordero, para aplacar, para calmar, para simplemente tapar el pecado. Pero ahora con Cristo, Él no solamente tapó el pecado por encima, sino que lo quitó, lo sacó de en medio, porque ese pecado me separaba de Dios. Pero Cristo hizo justamente esto, anular el acta de los decretos que había contra nosotros. Y dice, y clavándolos en la cruz, es decir, en un lugar alto para que todos lo vean. No solamente lo vean los que están cerca, sino también los que están lejos. Y lo más significativo que dice, y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué hermoso es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Es un alto valor, es algo que no tiene precio, no tiene palabras lo que Jesús hizo. Porque incluso dice que habían principados y potestades que querían tener el dominio sobre el ser humano, sobre el hombre. Pero ahora ya no pueden hacer nada porque están derrotados, porque Jesús es nuestra victoria, porque Cristo se puso en mi lugar para darme la victoria. Él se hizo nuestra victoria. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ser victoriosos porque hubo alguien que ganó en la cruz del Calvario. Lo que todos pensaban, lo que el enemigo pensaba en transformarlo en una derrota, Jesús lo convirtió en una victoria porque Él es victorioso. Y esa victoria te la transmite hoy a ti, me la transmite a mí, para que yo no viva más derrotado y pensando que soy
algo que no vale la pena. Eso es lo que quiere hacerte pensar el enemigo. Cada vez que tropiezas, cada vez que pecas, que caes, el enemigo te hace pensar que eres un derrotado y que no puedes más. Pero en realidad no sabe que el derrotado es él. Nosotros somos los victoriosos porque estamos del lado de la victoria. Ya no vivas más del lado de la derrota. Ya no vivas más pensando que eres un derrotado. Al contrario, Jesús dio la victoria para que tú hoy tengas vida y vida en abundancia. Para que tú puedas estar del lado de la victoria con el triunfador, con aquel que a través de una corona de espinas, a través de unos clavos, a través de un madero, a través de su muerte, su derramamiento de sangre, nos da la vida eterna y la victoria sobre el pecado y sobre estos principados y potestades que querían reírse, querían burlarse, pero en realidad terminaron siendo ellos los derrotados. Dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así es, querido amigo, querida amiga. Hubo alguien que se puso en tu lugar, pagó un alto precio, tuvo que ir a la cruz, pero aún así fue victorioso. Fue aquel que se entregó por nosotros que nos dio la victoria. ¿Qué vas a hacer con Jesús hoy? Jesús es nuestra victoria. No solamente Jesús se hizo carne, se hizo hombre, no solamente se hizo pobre, no solamente hizo eso, sino que también se hizo nuestra victoria para que tú hoy puedas vivir en victoria. Hay un hermoso himno que dice, victoria, victoria, cantemos la gloria del Rey soberano que murió, pero que también resucitó. Y estamos en esta semana pensando en Jesús, en aquel autor y consumador de la fe, aquel que fue a la cruz como un cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado, aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos recordando a Jesús, esa persona maravillosa que tiene la preeminencia en todo, aquel que está sobre todos y sobre todo lo que podamos pensar o tener en la vida. Jesús debe estar sobre todo también en tu vida, en mi vida. Porque si no lo está, es porque Él no es tu Señor. Simplemente es tu maestro o tal vez es tu Salvador. Pero aún no es tu Señor porque no ha tenido la victoria sobre tu vida. Y es que a veces ponemos tantas cosas, tantas excusas y tantos pretextos antes de poner a Jesús en primer lugar. Y eso hace que nuestra vida no tenga victoria y estemos batallando con tantas cosas. Estamos batallando con tantas luchas, con tantos pecados, con tantas tentaciones, con tantas actividades que no nos dejan pensar en que lo más importante es Jesucristo. Pero Él no tuvo el mismo pensamiento. Él fue a la cruz del Calvario sin pensar y sin decir, Josué me va a quedar mal, Josué va a ser un mal elemento, Josué cada vez va a ir pecando y arrepintiéndose y pecando otra vez. Él no pensó así. Él fue a la cruz por amor, porque te ama y me ama tanto que se entregó a sí mismo. Pero hoy quiero hablar de la victoria, de que puedes tener la victoria, puedes estar del lado de la victoria con fe, abriendo tu corazón a Él y diciéndole, Jesús, yo también quiero la victoria. Yo también quiero estar del lado de la victoria. No quiero vivir en el lado de la derrota. Quiero pasarme al lado de la victoria. Y simplemente lo que debes es orar y hablar con Él y pedirle perdón por tus pecados. Estoy seguro que su oído estará atento a tu clamor, a tu petición. Y si ya lo has hecho y tienes años tal vez en el Evangelio, hoy también te puedes vestir de esa victoria que Cristo Jesús logró para cada uno de nosotros. No vivas más en derrota, porque puede ser que tengas 10, 20, 30 años en el Evangelio, pero vives una vida derrotada. Y es que el Señor quiere que vivamos en plenitud, no quiere que vivamos en derrota. Por eso triunfó, por eso Él es el victorioso. Anímate y acércate más a Él. Él tiene tanto para darnos. Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Acércate. Hoy es el día. Esta semana que estamos pensando y meditando en Jesucristo, el domingo de resurrección. Pero sin resurrección no... Dice Pablo que si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe. Pero ahí está. Jesucristo resucitó.
Pero antes tuvo que morir, tuvo que padecer en manos de pecadores, tuvo que ir a la cruz para que tú y yo tengamos la victoria. Por eso hoy es el día de la victoria. Acércate a Él. Acércate más a Jesucristo. Búscale de todo tu corazón que Él te quiere dar también su victoria. Quiere compartir contigo. Quiere que te subas al podio de los victoriosos y que puedas decir victoria, victoria. Te animo a que hoy lo pienses y que puedas estar más cerca del lado de la victoria. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bye.